¿Qué onda a todos? Hoy es lunes 7 de octubre, ya estamos de regreso aquí en Primero y Punto. Yo soy Marco Antonio Tena y estoy con Abraham Frem de Pro Football Focus. Semana 5 de locura, no tantas lesiones. Tres jugadores de los que estuvimos platicando la semana pasada que dan buenos resultados. Tolbert, Whittington y también vimos buenos resultados Tucker Craft. de Tucker Craft. ¿Cómo estás, Abraham? Buenas tardes. Muy bien, Toño. Gracias, un placer estar otra vez aquí con ustedes. Gran semana 5, muchos puntos. Tuvimos juegos de bonanza, empezando ya con el de Thursday Night, pero ese de Bengals Ravens nos dio puntos por todos lados. Pero sí, muy emocionado y pues Tucker Craft, que tú lo agarraste ahí sobre Kyle Pitts, que después del jueves tal vez te estabas sintiendo un poquito preocupado, pero creo que ya se te quitó eso, ¿no? Como dije, totalmente tranquilo con la decisión el viernes. La verdad, no quiero vivir la experiencia de Cal Pitts y Tucker Craft me demostró que no había necesidad para hacerlo. La jornada 5 fue la jornada más larga en la historia con fútbol americano en un solo día. Inclusive Dak Prescott lanza una intercepción en el mismo partido en 2 días diferentes, muy curiosamente. El partido de los Ravens y los Bengals parecía que no había pues fin en ese partido, parecía que se jugaron 12 cuartos. T. Higgins con un partido impresionante, 83 yardas, 9 recepciones, 2 touchdowns. Y bueno, Lamar Jackson, pues totalmente dominante y prácticamente inevitable contra los equipos que juega. Sí, ese partido de Ravens, eh, vaya final. Creo que los Bengals ahí juegan un poquito con miedo porque le habían interceptado a Burrow antes al final del último cuarto. Y en vez de lanzar un poquito más, intentar acercarse para su pateador, lo dejan arriesgándose a un field goal de más de 50 yardas que falla bastante mal, pegándole un poquito hacia la izquierda. Y luego Derrick Henry toma el partido en las manos y se escapa para asegurar esta victoria de Ravens. Pero sí, Lamar Jackson y Joe Burrow, bueno, y Kirk Cousins, pero los dos de los top 3 quarterbacks de fantasy esta semana se dieron en ese partido. Sí, sin duda fue un partido lleno de puntos. Vimos más participación de jugadores que hace mucho no veíamos, como Isaiah Likely anota 2 touchdowns. También otro jugador que me llama la atención y que creo que se vuelve un jugador a considerar en el fantasy es Daniel Jones, que anota 26 puntos. Pasa un poco desapercibida esa victoria de los Gigantes sin Malik Neighbors contra Seattle. A mí me llamó bastante la atención. Creo que Daniel Jones se está perfilando otra vez a convertirse en ese jugador de nivel medio, promedio, que está ahí, que te puede dar buenas semanas en el fantasy. Sí, gran esquema de Brian Dable. Todavía siento que los perjudicaron un poco porque ese regreso de 101 yardas de Seattle me parecía que era touchdown de Eric Gray de los Giants, pero bueno, Tyron Tracy, el novato, corredor de los Giants, se vio bastante bien. Yo creo que se ganó el tener más trabajo aún con Devin Singletary de regreso. Em, y Wandale Robinson no fue el gran partido, se salva un poquito con la anotación, pero muy bien. Y Darius Slayton toma como el rol de Malik Neighbors y se nos olvidó un poquito que Malik Neighbors era la pieza clave de esta ofensiva. No sé qué decir, la verdad, los Seahawks también me sorprendieron en la parte negativa. Creo que yo pensaba que eran mejor equipo que esto. Pensé que con la derrota contra Detroit iban a salir con más ganas, pero creo que no se esperaban un equipo de Giants así y los tomó por sorpresa y les tardó reaccionar. Ken Walker no pudo tener nada por la vía terrestre, se salva con 7 recepciones y DK Metcalf, Tyler Lockett, Smith-Njigba, los tres muy similares en cuanto a productividad, solo que Smith-Njigba encuentra la zona de anotación al final y salva un poco su día. Tyron Trace, un jugador que sin duda habíamos mencionado la semana pasada y probablemente vayamos a platicar de él mañana en los waivers. Vamos a hablar de los perdedores y dos jugadores que me llaman mucho la atención porque tenían gran potencial como pues jóvenes jugadores, pero sí se han prácticamente convertido en injugables. Estoy hablando de Tank Dell de los Texans, que a pesar de la lesión de Nico Collins, solo tiene 4 recepciones para 38 yardas, y Breece Hall, que ha tenido pues un volumen bajo de toques, falta de consistencia. Ya vimos que Garrett Wilson ya recuperó un poquito
el ritmo. Creo que tal vez está pesando un poco la actitud de Aaron Rodgers, medio, medio, pues no grosera, pero como que sin liderazgo. Siento que no está acompañando el equipo a aventarse a tener esas oportunidades en la ofensiva. Sí, lo de Jets preocupa mucho porque ya son 2 semanas consecutivas donde la ofensiva se ve terrible. Como dices, no hay una organización, no están en sync. Robert Sale creo que también no ha hecho el mejor trabajo y no pueden establecer el juego terrestre. Una de las cosas más atractivas de agarrar a Breece Hall este año era su estar tan involucrado en el ataque aéreo, pero que tenían una línea ofensiva mucho más mejorada, que iba a abrir muchos huecos y no han podido establecer el juego terrestre, ya son 2 partidos seguidos. Un partido donde Braylon Allen tampoco hace nada, ¿no? Entonces no es como que un corredor sí produjo y el otro no, o sea, simplemente la ofensiva de Jets no se vio bien. Garrett Wilson salva su día gracias a 22 veces que le lanza a Aaron Rodgers, de las cuales atrapa 13 para 101 yardas y un touchdown. Eh, Creo que vimos un partido muy interesante porque Minnesota empezó muy bien y luego empezamos a ver un poquito al Sam Darnold de antes, hasta vimos a Justin Jefferson algo molesto al final, dijo que no jugaron bien. Eh, Veremos qué pasa con los Jets porque sí necesitan descifrar las cosas. Van contra Buffalo la siguiente semana, que ya vimos que esa defensa de Buffalo le puedes ganar por la vía terrestre. Entonces, a ver si pueden establecer a Breece Hall. Y lo de Tank Dell sí preocupa mucho porque, como mencionaste, Nico Collins sale prácticamente en toda la segunda mitad, que ya Sí, un hamstring ahí que se forzó, sí, creo. dijeron que estaba día a día y ya actualizaron y dijeron que está semana a semana. Entonces, algo que tomar en Uf. cuenta, pero Tank Dell ni siquiera llega a al 70% de los snaps en Pero este con juego. estas lesiones, Tank Dell se vuelve una super oportunidad para meter de titular y de todos modos no termina convenciendo, ¿no? Sí, o sea, justo como dices, va a tener que demostrar con esta lesión de Nico Collins si es que se llega a perder más de una semana, porque estamos esperando a que se pierda mínimo el próximo partido. Tiene que demostrarlo aquí porque Stephon Diggs se ha visto bien, CJ Stroud se siente cómodo lanzándole a Diggs. Esperamos que regrese Joe Mixon y puedan también establecer un poquito de juego terrestre, porque aquí vimos a Cam Akers, Daryl Gumbawale, vimos una mezcla de los dos. Cam Akers se encuentra en la zona de anotación. Pero CJ Stroud y Tank Dell era su arma favorita. Básicamente los rumores eran de que los Tejanos draftearon a Tank Dell porque CJ Stroud lo demandó y no estamos viendo esa conexión que vimos el año pasado. Sin duda, yo me dejé llevar por las noticias en el verano, ese video donde CJ Stroud dice que si tuviera que armar su equipo ideal de jugadores, pondría de que Tank Dell y Jerry Rice en el mismo equipo. Yo también me dejé llevar por esa conexión que sentía que tenía y pues lo que sí ha demostrado es que Stephon Diggs sigue siendo un jugador bastante viable. Ahora vamos a hablar de dos jugadores que pues están trayendo mucho a la mesa, que lo estén inclusive banqueando en esta fase por cuánto van ganando me sorprende como novato. Estoy hablando de Jaden Daniels como quarterback de Washington, que también juega muy bien con Brian Robinson, que parecía que no iba a jugar y acaba anotando 2 touchdowns, ¿no? Sí, aparte, yo la verdad no seguí tanto ese partido, pero tengo a Brian Robinson en unos equipos y cuando vi que dio 13 puntos, o sea, me sorprendí porque dije, yo lo voy a anotar 2 veces, pero no hizo absolutamente nada fuera de esos 2 touchdowns. Austin Eckler regresa y se ve muy bien y McNichols se encuentra en la zona de anotación una vez más. Jaden Daniels creo que tuvo de sus peores partidos la primera mitad y después endereza bastante. Y claro, esas 80 yardas terrestres van a ayudar mucho. La siguiente semana va a ser un partido muy interesante. Es Jaden Daniels contra Lamar Jackson. Acabamos de ver lo que Joe Burrow le hizo a esta defensa de Ravens. Sabemos que la defensa de Commanders no es buena, entonces esperamos otra vez bastantes fuegos artificiales y muchos puntos en este partido de la próxima semana. Pero Jaden Daniels sin duda se está viendo como uno de los mejores quarterbacks en fantasy. Ahora vamos a platicar un poco de los corredores que se encuentran con implicaciones de las lesiones y uno de ellos es, bueno, pues Joe Mixon que parece que ya va a regresar y Alexander Madison que parece que sí se quedó con la posición de RB1 debido a la lesión de Samir White con los Raiders. Lo de los Raiders preocupa mucho porque se ven totalmente desorganizados ayer. Les pasan por encima prácticamente los Broncos después de haber empezado con un touchdown de 57 yardas a Brock Bowers.
Y aquí vimos a Aiden O'Connell entrar en vez de Gardner Minshew. La ofensiva es un desastre. Alexander Madison va a tener las oportunidades, lo vimos, es el mejor corredor que hay ahorita en Las Vegas, pero tampoco no es una buena ofensiva, honestamente, y tampoco es como que Alexander Madison es un corredor de otro nivel. Entonces, va a ser difícil confiar en él, pero también el ataque aéreo no estuvo ahí para Madison, que había estado las últimas semanas. Veremos qué pasa. Todavía está pendiente ese trade de Davante Adams por parte de Joe Mixon. Eh, sí preocupa bastante porque se lesionó ya hace 3 semanas. De hecho, se lesiona, regresa a jugar después de la lesión y ya son 3 semanas que no ha podido tomar el campo. Entonces, también algo que tomar en cuenta ahí con el coaching staff la parte médica de Tejanos, porque no sé si se empeoró la lesión cuando regresó al campo, pero lo necesita Texans, aunque logran sacar la victoria ayer, que permítame decir que Josh Allen, bueno, no Josh Allen, pero Buffalo regala por completo ese partido Regala al la final. victoria, sí. Eh, No, es totalmente lo que quería mencionar, justo. O sea, los Bills acaban regalando con un pésimo manejo del reloj Pésimo. el partido a los Tejanos y pues los ponen en una posición para seguir saliendo adelante. Los que se ven un poco ya más con un panorama más complicado son los Bills, que son 2 semanas seguidas que no pueden correr con James Cook. La verdad, la única opción que yo veo es que lancen a James Cook y a Dalton Kincaid un poco más. Creo que ahí están las opciones para ellos. Pero bueno, vamos a platicar de los receptores que vimos como ganadores esta semana. Si bien yo platiqué, tal vez no tuvo el gran partido que, que pues puede llegar a ver en el fantasy, más de 15 puntos, 20 puntos, pero lo cierto es que Jordan Whittington sí se estableció como la primera opción de receptores en los Rams, y Brian Thomas Jr., que se está convirtiendo en el segundo mejor receptor de los novatos desde mi punto de vista. Creo que tal vez sí sigue estando Marvin Harrison Jr. un poco por encima de él, pero ya está la discusión, y Brian Thomas pues sigue sorprendiendo. Mucha química con Trevor Lawrence, que pues, en sí los Jags no se ven muy bien que digamos. Sí, lo de Whittington, lo del novato lo hablamos justo, como mencionaste al principio, lo hablamos la semana pasada, que era alguien que targetear en tus waivers y si tenías algún problema de lesiones o de buys, meter en tu alineación. 10 veces le lanza Matthew Stafford, 7 recepciones para 89 yardas. Como mencionas, no es el día espectacular, pero en PPR la verdad es un día muy sólido para pues un juego donde tal vez esperábamos un poco más por parte de los dos equipos. Sí terminan dando sus touchdowns, pero hubo ahí, bueno, Tucker Kraft se lleva esos 2 touchdowns, Karen Williams después tuvo un fumble, entonces fue un juego un poco raro. Aquí sí creo que es lo último que vamos a ver de Jordan, o bueno, quiero suponer que ya no vamos a ver tanto Jordan Whittington porque viene una semana de bye para los Rams en esta semana 6 y según los últimos reportajes, Cooper Cup va a regresar para la semana 7, que Jordan Whittington estaba tomando el rol de Cooper Cup, entonces esperemos ya pueda regresar Cup y darnos la productividad que nos tiene acostumbrados. Pero el novato, bueno, qué chistoso, dos novatos aquí, pero Brian Thomas increíble, lo mencionaste, ya es una química con Trevor Lawrence que viene desde la semana 1 y cada semana nada más gradualmente va creciendo y creciendo. Aquí se escapa para 85 yardas, un touchdown increíble, pero aún así lidera el equipo con targets, son 8 veces que le lanza Trevor Lawrence para 5 recepciones y un partido donde por fin logra ganar Jacksonville después de estar 0-4. Claro, de enfrentar a los Colts va a ayudar, pero creo que Brian Thomas ahorita no hay necesidad de sacarlo de tu alineación a menos de que tengas. eh, es que ya sabes, o sea, ni siquiera Tyreek Hill puedes meter en esta No, ecuación. para mí ya es un top 12 wide receiver, la Sí, verdad, o el sea, rest of lo season. metes y te olvidas de todo lo demás. La verdad parece que ya se calmaron un poco las conversaciones sobre la seguridad del trabajo de Doug Peterson, pero solo por un poco, la verdad. Creo que no hubo mucho mérito con esa victoria a Joe Flacco y los Colts. Último partido del que me gustaría platicar, sorpresiva victoria de Arizona, donde pues Brock Purdy no se ve tan bien, Deebo Samuel prácticamente anulado. Creo que pues esa falta de consistencia con Brock Purdy sí le está costando un poco a los 49ers.
Y también lo inevitable es que los 49ers siempre van a tener un jugador de sus estrellas, el cual no va a dar puntos, y si no es esta semana, la próxima va a ser Kittle, si no es la siguiente Ayuk, y creo que es un dolor un poco de cabeza adivinar qué semana es qué semana, ¿no? Sí, y lo comentamos la semana pasada en el programa. Este juego divisional históricamente llega a ser mucho más cerrado, por más que algún equipo esté más arriba, el otro esté costando un trabajo. Mucha gente pensaba que probablemente San Francisco en casa iba a poder llevarse la victoria, pero este es el peor partido de Jordan Mason como titular desde la semana 1. Hay reportajes de que Christian McCaffrey podría estar targeteando un regreso para la semana 7, pero bueno, ya sabemos que la saga de McCaffrey cambia día a día. Brandon Pero creo que Ayuk, sí he sido un poco más optimista en las últimas semanas, ¿no? sí, Los últimos días, sí, sí, ajá. sí, Desde que fue lo del viaje de Alemania. justo, o sea, yo creo que seguramente vemos a McCaffrey en noviembre, pero por lo que hemos estado escuchando y leyendo, creo que podemos esperar a McCaffrey tal vez antes de que acabe octubre y eso va a ser muy bueno. Y más si 49ers sigue perdiendo partidos, porque 49ers va 2-3, ya ha empatado con Arizona, Seattle 3-2, o sea, sí es un problema lo de San Francisco. Brandon Ayuk por fin despierta el partido que estábamos esperando. 8 recepciones para 147 yardas y George Kittle 8 para 64 y un touchdown, pero como mencionaste, esto va o sea, le cuesta a Deebo Samuel solo una recepción para 11 yardas, Jawan Jennings una para 13 yardas, y la verdad es que Brock Purdy no tuvo un muy buen partido. Jake Moody sale lesionado también, si muchos los tenían ahí de... Sé que no hablamos mucho de pateadores, pero había sido un pateador efectivo. Sí. Pero sí es preocupante lo de 49ers porque cuando, ¿qué tal si la próxima semana vemos a Debo con 8 para 90 y Brandon Ayuk con 3 para 40? No nos sorprende. Parece que George Kittle tiene como su rol, aunque sí de repente va a tener semanas más bajas, pero creo que ahorita de los tight ends, entre Trey McBride y George Kittle parece ser los más involucrados en sus respectivas ofensivas. De Cardinals no hay mucho que hablar. Kyler Murray con un partido regular, ¿no? O sea, lo salva Sorprendente corrida a en ese ese primer drive, acarreo de ¿no? 50 Sí, sí, yardas, sí. increíble touchdown. Pero ya son 2 semanas seguidas donde Michael Wilson está teniendo mucha participación. Marvin Harrison solo 2 recepciones para 36 yardas. Regresa McBride y McBride toma el mayor número de lanzamientos de Kyler Murray con 9, 6 para 53. Pero algo que monitorear sí es lo de Mike Wilson, porque ya son 2 semanas que está siendo mucho más involucrado y creo que si no me equivoco, en las últimas 2 semanas está empatado con Marvin Harrison en cuanto a targets de Kyler Murray. Entonces, para eso es que gastamos una temprana segunda ronda en Marvin Harrison. Creo que esto no es muy alentador, pero bueno, había estado anotando mucho antes de esta semana, entonces tampoco hay que preocuparnos. Y James Conner regresa a ser más efectivo, 86 yardas por la vía terrestre. Eh, Veremos qué pasa con Arizona, porque Kyler Murray consigue la victoria, pero no ha sido ese top 12, top 8 quarterback para Fantasy que estábamos esperando por el momento. Bueno, si hubieras escuchado el programa la semana pasada y hubieras sido dueño de Marvin Harrison, hubieras podido ajustar tus expectativas perfectamente. Sabíamos que era algo bastante posible que podía pasar, que lo iban a cancelar y 49ers es muy bueno en ese tipo de esquemas defensivos. ¿Necesitas algún milagro hoy para el Monday Night? Yo necesito 2 puntos de Mahomes y 40 de Camara, Olave y Kelsey. Yo necesito 45 puntos entre Chris Olave y Patrick Mahomes. Uf. Sí, ya sé, y necesito que Camara me dé también como 30 puntos, pero estoy enfrentando a Olave y voy perdiendo por 10, se ve muy complicado. Uf, pues bueno, suerte los que necesiten ahí un milagro el lunes. Nos vamos a conectar mañana para platicar de waivers un poco ya más esclarecida la situación y considerando los siguientes buys. Fue un placer platicar contigo, Abraham. Yo soy Marco Antonio Tena para Primera y Punto. Nos vemos hasta mañana. Suerte.